Venga, seguimos con el formulario de probabilidad, ya queda menos para terminar. Hoy vamos a ver las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan las constituyen estas dos fórmulas que vamos a ver, importantes y que nos tenemos que aprender. Estas nos van a permitir transformar las probabilidades de unión e intersección de dos sucesos que estén negados, sucesos contrarios, recordemos con la rayita encima, en operaciones con los sucesos afirmados, los normales sin la rayita. De estas fórmulas nos vamos a quedar principalmente con la primera parte, esta de aquí, y con la parte final. Esas son las que principalmente vamos a utilizar en los problemas. ¿Qué dicen estas fórmulas? Las separamos aquí también porque son dos fórmulas distintas. Y me dice la primera que la probabilidad de que no suceda A, sombrerito, o, recordamos, todo esto ya lo hemos visto, cuando veamos la unión es O, cuando veamos la intersección, que la tenemos aquí abajo, es I. Siempre la probabilidad de que no suceda A o no suceda B es igual a 1, recordemos que nos quedamos con estas partes, aunque la fórmula es todo esto, pero lo que se usa principalmente es el principio de la fórmula y el final de la fórmula, es igual a 1 menos la probabilidad de que suceda A en afirmativo, por eso hemos dicho que transformamos con estas leyes los sucesos negativos en afirmativos, 1 menos la probabilidad de que suceda A y suceda B. Y aquí abajo me dice que la probabilidad de que no suceda A y tampoco suceda B, no suceda ninguno de los dos, es igual a 1 menos la probabilidad de que suceda A o suceda B, ¿vale? Estas fórmulas no las tenemos que aprender, son sencillas porque son, si me encuentro las dos negadas con la unión, sé que es 1 menos las dos afirmadas con la intersección, con la otra, unión, intersección, pues si empieza con unión, luego intersección, y en cambio si tengo probabilidad o quiero calcular la probabilidad de las dos negadas con su intersección, será igual a 1 menos la probabilidad de las dos afirmadas con la unión, ¿vale? Estas fórmulas me vienen muy bien, las necesito siempre que yo tenga que calcular la probabilidad de los dos sucesos negados, ya sea unión, utilizaré esta, ya sea intersección, utilizaré esta. Vamos a por este ejercicio. Dice, realizada una encuesta entre los habitantes de una ciudad, se ha llegado a la conclusión de que el 40% de los habitantes lee habitualmente el periódico local. El 30% lee revistas del corazón y el 20% lee ambos tipos de publicaciones, periódico local y también revistas del corazón. Elegido un habitante al azar, se pide A, cuál es la probabilidad de que haya un tipo de publicación al menos que no lea, y cuál es la probabilidad, apartado B, de que no lea ninguno de los dos tipos de publicaciones. Vale, en estos ejercicios, primero de todo, siempre tengo que poner las probabilidades que me dan y ponerle nombre a los sucesos. Un habitante al azar puede ser que lea el periódico, ¿verdad? Pues vamos a llamarlo a eso suceso P. Suceso P va a ser lee periódico. Puede ser también que un habitante al azar lea revistas del corazón. Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, C. Suceso C lee esas revistas del corazón. Y ahora, ¿qué probabilidades me dan a mí? Pues me dicen que un 40% de los habitantes lee habitualmente el periódico local. Entonces, si yo cojo un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese habitante lea el periódico? Ponemos P aquí porque es el suceso leer el periódico. Pues si hay un 40% de los habitantes que lo hace, la probabilidad de que un habitante al azar lo haga será 0,4. Recordamos, porcentaje lo dividimos entre 100 para ponerlo en probabilidad. ¿Y de que lea revistas del corazón? Pues la probabilidad de que un habitante lea revistas del corazón es, me dice un 30%, pues 0,3. Y luego me dice, el 20% lee ambos tipos de publicaciones. ¿Cómo escribo eso? ¿Con letras y símbolos de probabilidad? Pues será la probabilidad de leer periódicos y ¿qué? Y intersección y también leer corazón. Porque me está diciendo que hay un 20% de la población que lee uno y también el otro. Por tanto, será una probabilidad de 0,2, 20%. Muy bien, ya tengo mis probabilidades. Vamos a por el apartado A. Apartado A. Primero tengo que ver qué es lo que me pide. Me pide la probabilidad de que haya un tipo de publicación al menos que no lea. Lo tengo que escribir. Tengo que escribir esta probabilidad. Será la probabilidad de que una persona no lea periódicos. P negado, lo contrario de leer periódicos es no leer periódicos. Y me dice que haya un tipo de publicación al menos que no lea. O sea, me vale que no lea periódicos o unión
que no lea Corazón o que no lea ninguno de los dos. Probabilidad de que no lea el periódico o no lea el Corazón o no lea ninguno de los dos. En el momento en el que yo veo esta fórmula con las dos negadas, a mí me tiene que llegar a la cabeza automáticamente leyes de Morgan, porque son las que se utilizan cuando tengo que calcular probabilidades en las que los dos sucesos están negados. Digo, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo unión, entonces necesito la de la unión. La de la unión me dice que esto es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección, pero de los dos sucesos en afirmativo, o sea, lee periódico y también que lea Corazón. Esta probabilidad de aquí la tengo, claro, los que leen periódico y Corazón eran el 20%, pues ya está. 1 menos 0,2 será igual a 0,8. Hay una probabilidad de 0,8 o de el 80% de que la persona que yo he elegido al azar haya un tipo de publicación o periódico o Corazón que no lea, al menos. Vamos a por el segundo apartado. Segundo apartado, apartado B, me dice ¿cuál es la probabilidad de que no lea ninguno de los dos tipos de publicaciones? O sea, probabilidad de que una persona no lea periódicos, periódico negado, y intersección tampoco lea a la fuerza Corazón, no puede leer ninguno de los dos. Vuelve a ser leyes de Morgan, ahora será la otra fórmula, que es 1 menos la probabilidad de la unión de los dos sucesos en afirmativo, que lea periódico o que lea Corazón. ¿Tengo esta probabilidad? No, no la tengo. A mí no me dicen en ningún sitio del enunciado la probabilidad de que lea el periódico o lea Revistas del Corazón es, o la probabilidad de que lea al menos una de las dos publicaciones es tanto. No me lo dice. Y aquí es donde yo tengo que empezar a relacionar con los otros vídeos que hemos visto, con las otras fórmulas de probabilidad. ¿Por qué? Porque esto es la probabilidad de la unión. Y nosotros ya hemos visto en un vídeo anterior cómo se calcula la probabilidad de la unión de dos sucesos. La probabilidad de la unión de dos sucesos se calculaba primero de todo determinando si los dos sucesos que estudiamos eran compatibles o incompatibles. ¿Qué era que dos sucesos fuesen compatibles? Dos sucesos eran compatibles cuando podían producirse a la vez, cuando podían darse a la vez, cuando tenían elementos en común. Y en ese caso la fórmula era probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos probabilidad de la intersección de ambos. ¿Vale? Nos acordamos de esta fórmula. Mis dos sucesos, leer periódico y leer Corazón, revistas de Corazón, ¿son compatibles? ¿Puede haber una persona que yo coja y en la que se cumpla que lee periódico y lee Corazón? Las dos cosas. Claro, me están diciendo que hay un 20% de la población que cumple el suceso de leer periódico y el suceso de leer Corazón. Recordemos, si la probabilidad de la intersección esta es distinta de 0, mayor, 0,1, 0,2, 0,3, los sucesos son compatibles. Entonces, en mi caso, como la probabilidad de la intersección es 0,2, como una persona puede leer periódico y también leer Corazón, los sucesos son compatibles y utilizamos esta fórmula, que quedará como 1 menos... Ojo, como es menos la probabilidad de la unión y yo ahora voy a meter todo este formulote, tengo que poner aquí un paréntesis, ya que será menos todo esto que aparezca aquí. Pues empiezo. Probabilidad del primero, probabilidad de P, de que lea el periódico, más la probabilidad de que lea Revistas del Corazón, menos la probabilidad de que lea ambas cosas, periódico y también Corazón. Empiezo a meter números. 1 menos paréntesis, 0,4 más 0,3, que es la probabilidad de que lea Revistas del Corazón, menos 0,2, que es la probabilidad de la intersección, de que lea ambas cosas. Y esto queda 1 menos 0,4 más 0,3, 0,7, menos 0,2 es 0,5. 1 menos 0,5, que es 0,5 también. Hay una probabilidad de 0,5 o del 50% de que la persona que yo escoja no lea ninguno de los dos tipos de publicaciones, ni periódico ni Corazón. Vale, hasta aquí el vídeo de las leyes de Morgan. Nos vemos en próximos.